Las 9 de la mañana, 20 minutos, 9 de la mañana, 20 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. A continuación vamos a dialogar con el doctor Ricardo Novoa Bejarano. El doctor Ricardo Novoa, que ya lo tenemos en pantalla, fue antes subsecretario de Recursos Pesqueros, ministro de Industrias, diputado nacional, candidato a la presidencia de la República, parte de la Asamblea Constituyente de 1997, presidente del Consejo Nacional de Modernización y barcelonista de Yapa. Parece que estaba ahí bien en cuanto al currículum del doctor. Ingeniero Mendoza, usted continúe para la entrevista. Oiga, yo Ahí está, solamente ahí está. me quedé helado porque usted dice Alcidito barcelonista de Yapa, si eso es lo importante. Empecemos por barcelonista, pues primero fue barcelonista el doctor Novoa De cepa, dice. antes que ser ministro, antes que ser asambleísta, constituyente. Yo le dije barcelonista de cepa. Ah, yo le entendí de Yapa. No, de cepa. Claro. Yo Ya. también. ¿Cómo le va, mi estimado Ricardo? Un gusto saludarte. Así es, uno es barcelonista desde antes de haber sido todo eso y hasta la muerte. Por lo tanto, Claro, eso claro, porque eso supera todas aquellas cosas que mencionó nuestro querido Alcides. Buenos días a todos, qué gusto de verlos. Cada día más jóvenes, lo que es muy bueno, Gracias. gran eso, dinámica. Así que aquí estamos para conversar un poco. Buenos días, Julio. perfecto. ¿Qué de tu vida, Julio? ¿Cómo estás? Por acá arrumadito, arrumadito por acá por la playa, pero muy feliz, tranquilo, ¿ah? Arrópese bien, ¿ah? Arrópese bien. Está haciendo frío, ¿ah? Está haciendo Cuidado, frío. claro, claro. De acuerdo. Las 9 de la mañana con 23 minutos. ¿Qué le parece si le damos también el buenos días a nuestra compañera, la máster Romina Ceballos, Avellán? Y luego empezamos las preguntas con Alcides Montilla. Romina, buen día. Hola, buenos días Andrés, buenos días Alcides, Julio y a nuestro invitado Ricardo y a todos los que nos están escuchando. Que sea un muy buen día el día de hoy. Buen día, Romina. Correcto, doctor. Entonces empecemos el diálogo, ¿verdad? Esto del juicio político a la fiscal, antes de las decisiones que se han tomado en el CAL, y no sé pues, si de repente también en la Comisión de Fiscalización o en el Pleno, se decía que era el punto de quiebre de la política del país, el juicio político a la fiscal, que es, después del presidente, la más importante persona del Ecuador. Lo que ha pasado actualmente, que se dice que se ha suspendido el juicio político porque escuché a la presidenta de la Comisión de Fiscalización decir que está vigente el juicio, que no se ha suspendido, que tampoco se ha archivado y que tampoco se ha presentado un desistimiento por parte de la interpelante, que es una correísta. Entonces yo le pregunto, ¿por qué se mantiene en vilo el juicio político a la fiscal, sabiendo que ella, con 42 años y embarazada, tiene un peligro inminente o riesgo inminente de embarazo, primero, y dos, porque una persona que trabaja en la función pública y está embarazada 9 meses y después 12 meses de lactancia no puede ser destituida? O sea, ¿por qué no se le dice la verdad al país? Que no se va a producir el juicio, pero y peor, que tampoco se va a producir la destitución de la fiscal, doctor Novoa. Yo quiero un análisis suyo por parte del tema. Bien, yo siempre, siempre he sostenido, embarazo o no embarazo, ese juicio es simplemente una revancha. Eso es una venganza. Aquí no hay infracciones cometidas por la señora fiscal como para llevarla a un juicio político. Eso en el palacio del infierno eterno no importa, pero esta es la verdad. Ahí no había causales para
llevarla a juicio por alguna una tontería, un incumplimiento de algún programa o algo por el estilo. Simplemente era una revancha del correísmo. Entonces, en estas circunstancias, la señora fiscal está embarazada y no está embarazada a los 25 años, ¿no? Está embarazada a los 42. Hay una vulnerabilidad importante dentro de esas condiciones que tiene la fiscal. Coincido contigo, Alcides, un embarazo de 9 meses más el periodo de lactancia. Ya eso va a coincidir con el mes de abril del próximo año, donde tiene que asumir un nuevo fiscal general del Estado. Por lo tanto, el juicio está de hecho terminado. Pero hacer esa declaración es pedirle demasiado al correísmo. No, el correísmo guarda la esperanza y por eso dice que el juicio no se ha suspendido. No, sí está suspendido, pues. Lo que no ha sido es archivado. Y el correísmo no va a aceptar, de paso preside la comisión de fiscalización, los interpelantes son correístas, no van a aceptar que el proceso de fiscalización de la fiscal se archive. Ellos guardan ahí la esperanza de poder retomarlo, aunque sea un día antes de que la fiscal se vaya o después de que la fiscal se vaya, porque aquí no hay fiscalización. Aquí lo que hay es revancha, desquite, venganza. Y esa es la realidad que se esconde detrás de este proceso político. Pero en esto de que el país siempre quiere la verdad, cuando se produce un hecho como una interpelación a una fiscal, la gente quiere la verdad. El país ha perdido la oportunidad de conocer la verdad a través de un juicio político a la fiscal, doctor. Yo no creo, Alcides, porque yo pienso que hoy en día las verdades se transmiten, las versiones, las ideas, mucho más allá de los juicios políticos. Eh, por ejemplo, creo que el juicio político de la fiscal se ha suspendido también, porque la fiscal al anunciar que no va a ser candidata a las elecciones del 2025, no representa un riesgo electoral. Y al no representar un riesgo electoral en las próximas elecciones, pues no pone en jaque a ningún partido político, porque si los pusiera, porque tiene una altísima aceptación. Entonces, también todo esto juega, ¿no? La fiscal sale repetidamente ya 2 o 3 veces y dice no voy a ser candidato. Entonces eso tranquiliza el escenario electoral en ciertos partidos políticos que la veían como, sinceramente, como una gran candidata. Entonces, la verdad que tú dices, yo no creo que iba a salir en un juicio político. ¿Tú crees que si el correísmo o algún sector político tuviese algo que decirle al país respecto de la fiscal, no lo va a hacer a pesar de que no haya juicio político? Por supuesto que lo va a hacer. Harán una rueda de prensa, lo dirán en redes sociales. No es que el juicio político iba a revelarnos una serie de situaciones que no la revelarían a través de las redes sociales o a través de la prensa las interpelantes del correísmo. 9 de la mañana, 29 minutos. Estamos dialogando con el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Les anunciamos, no solamente a los oyentes, sino también a nuestros compañeros, que esta entrevista es hasta las 9:45 porque el doctor Noboa debe atender una reunión. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Ricardo Noboa, qué gusto de saludarlo a los tiempos. Quiero preguntarle una cosa, doctor Noboa, ¿hasta qué punto lo que está aconteciendo con el señor presidente de la República lo catapulta para una reelección? Diera la impresión de que está trabajando en ese sentido, pero usted como ecuatoriano, como un hombre que ve las cosas con claridad, ¿qué opina? ¿Lo que está haciendo es suficiente para una reelección o le está faltando mucho todavía? Faltan algunas cosas, sin duda, pero yo creo que el presidente de la República ha tomado algunas decisiones
que sí son trascendentes dentro del escenario político nacional y que lo posicionan. La primera fue el conflicto armado interno. El conflicto armado interno sinceró una realidad. Estábamos y estamos todavía en una guerra interna contra el narco y el presidente tomó el toro por los cuernos y lo hizo. Eso catapulta a una popularidad cercana al 80%. Y esa es una enorme base. Claro, Julio, estas popularidades duran a veces cortos tiempos, porque otro tipo de decisiones hacen que la situación se normalice. Una popularidad del 80% es casi plebiscitaria, ¿no? Casi que no tendría ni siquiera que presentarte a unas elecciones con el 80% de popularidad. Entonces esto se normaliza luego en el 50-55%, que sigue siendo un porcentaje muy alto de aceptación. Entonces, yo sí pensaría que esa medida, más la acción del ministro de Energía ahorita, Luque, que es un ministro actuante, es un ministro que está en el campo, en el territorio, tratando de solucionar problemas, eso que es un acto de gobierno también, yo creo que sí pone al presidente en un escenario, la incursión de la Embajada de México, Julio, también es un acto de reivindicación de dignidad nacional y de colaboración con la justicia para evitar que se la burle. Entonces, todo esto sí posiciona al presidente como un candidato importante a la reelección. Sí, le decía Ricardo que hay temas que, por ejemplo, merman totalmente la popularidad. En estos días, por ejemplo, se han recibido las planillas eléctricas con un incremento enorme que la gente no encuentra explicación. Y lógicamente, cuando no encuentra explicación, el chivo expiatorio es el presidente de la República. ¿Esto es una cosa bien pensada o se le fue de las manos al presidente de la República? Sí, yo creo que en la respuesta faltó algo que es el contrapeso a eso. Y es, en general, es la economía. La economía. Y en esto que tú anotas de las planillas de luz, esto es lo que le duele a la gente. Esto duele en el bolsillo. Hubo también un anuncio indicando que a la siguiente planilla esto iba a rebajarse a la mitad. Entonces, esto no ha ocurrido, más bien es más del doble, entonces, para algunos consumidores. Entonces, esto sí, claro que golpea a cualquier gobierno el incremento en el costo de la vida y sobre todo algo tan básico como la luz eléctrica. De paso, bajo amenaza de que nos cortan la luz. Entonces, de paso, estamos pagando planillas carísimas por una luz que aparece y desaparece con rapidez. Entonces, coincido contigo, eso merma la popularidad. Pero estamos hablando también de que estamos en mayo. Las elecciones son en febrero próximo. Hay tiempo o para que el presidente realmente se deteriore mucho o para que el presidente se consolide. Por lo tanto, todavía creo que es temprano el analizar si el presidente va a llegar a las elecciones, a las que va a ir sin duda alguna. Y el retiro de Topic también deja un camino también más abierto todavía. O sea, estamos hablando de que la fiscal no está, de que Topic no está. Entonces, hay avenidas que se le abren al presidente de la República. Entonces, yo sí creo que estas cosas golpean y hacen bajar la popularidad. Sí, puede ser, pero también hay tiempo para recuperar algunas de estas cosas, haciendo pues que efectivamente se cumplan con aquellas promesas de que no va a haber apagones o de que la luz se va a abaratar, etcétera, ¿no? Creo que son ofertas que el presidente tiene que cumplir. Ricardo, usted recuerda, seguramente por haberlo leído, porque no creo que estuvo para esa época, la gran recesión de los años 30 en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los banqueros hasta se suicidaban, ¿no? Porque fue una cosa terrible. Pero Estados Unidos salió de esa recesión con la gran obra pública, concesionando. Sí, Le decía, Ricardo, disculpe la interrupción, yo decía que Estados Unidos logró salir de esa recesión con la gran obra pública concesionándola. Y yo me pregunto, el presidente Lazo, que era un hombre de empresa, un hombre que cree en las concesiones, no hizo ninguna. El presidente Noboa, que ya tiene 6 meses, todavía no hace ninguna. Más vale el presidente Moreno, que disque era socialista,
concesionó por lo menos la vía a la costa y tenemos una muy buena vía a la costa en estos momentos. ¿Por qué razón es que no se pueden hacer las concesiones cuando no es cuestión de leyes? Porque ya se demostró en la época del presidente Moreno de que sí se pueden hacer. The New Deal, el nuevo trato, el que hizo después del crack financiero el presidente Roosevelt en los Estados Unidos y que efectivamente logró recuperar esa economía, a tal punto que 10 años después ya estaban en la guerra mundial y fabricaban cohetes y fabricaban aviones, etcétera, etcétera. Entonces, mira, Julio, esto que tú te planteas, cuando yo era presidente del CONAM, no solamente que me lo planteé, lo propuse, hicimos las leyes, tratamos de llevar adelante un proceso de concesiones en el sector eléctrico agresivo, venta del 51% de las acciones al sector privado para que haya alguien que responda realmente por todas las cosas. Entonces, yo creo que sí hay falta de decisión política, efectivamente, en esto, pero también tú te encuentras, Julio, una burocracia en el área petrolera, minera y eléctrica que vive justamente de que no se concesionen, pues, Julio. Entonces, fíjate tú lo que acaba de pasar con la refinería de Esmeralda. Había una concesión aprobada, había una inversión aprobada, un esquema de trabajo. Vi, leí el otro día que ya se tumbó, ya eso no existe más. Entonces, aquí el gran engranaje burocrático, corrompido, enquistado en Petroecuador, en CENEL. Julio, desde INESEL venimos hablando de esto, y ha pasado INESEL, y ha pasado el CONELEC, y ahora se llama de otra manera, y es la misma vaina, es la corruptela de allí que busca que las empresas eléctricas no se concesionen, que las carreteras, oiga, la Guayaquil-Machala no se puede concesionar porque hay un señor ahí que creo que impide la posibilidad de concesionar esa ruta, que es la ruta de la muerte, porque hay un tema de peajes, según me he enterado, que hace imposible la concesión, porque no hay nadie privado que quiera meterse con ese contrato que está diseñado, entiendo yo, desde la prefectura y la alcaldía de Machala. Entonces, la burocracia de este país, los que se benefician de los contratos por aquí y por acá, son los grandes obstáculos para que esto de aquí se pueda llevar adelante. Claro, la voluntad política debería arrastrar a esa burocracia en la decisión política y llevar adelante los planes. Y lo de la luz lo que tú anotas, yo voy un poco más allá, la economía. Julio, el Perú está haciendo un puerto. Acabamos de ver ese puerto que están construyendo los chinos en el Perú. En el Perú, Julio, en el Perú la señora Boluarte creo que tiene 2% de popularidad, 4% de popularidad. No la quiere nadie, pero el Perú sigue adelante. Tiene un banco central con un gerente del Banco Central que creo que tiene 30 años en el Banco Central, el señor, sin que se cambien las reglas de la economía. Y eso ocurre en el Perú, no es que ocurre a 10.000 millas de distancia, ocurre a hora y media de vuelo. Y el Ecuador no logra todavía. Entonces, veamos, ojalá que este presidente joven con energía pueda empujar las cosas adecuadamente. Ricardo, tú has nombrado algunas cosas, pero lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el gas del Golfo. Lo mismo ha sucedido con el Puente Sur. Lo mismo está sucediendo con el tema de la instalación de las energías solares en la zona de la famosa refinería del Aromo, que solamente en los sueños existen, ¿no? Sucede en todo prácticamente, y tú muy bien has señalado esa burocracia, esos intereses económicos que no permiten que se hagan cosas que realmente benefician al país. Ojalá que, como tú dices, el presidente, fundamentalmente, y yo lo digo con entereza, se amarre los pantalones y ponga en vereda esa burocracia, porque sí se puede, con entereza. Se les da plazo, si hacen esto hasta tal día, carajo, se me van toditos y se acabó. Pero lamentablemente parece que esa terminología no se usa. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Gracias, don Julio Osvaldo Ayala.
Serra, oiga, estaba preocupado nada más que esas llamadas que usted dice que son de los hackers, no vaya a ser llamadas, con tal de que no sean llamadas de algún novio celoso, eh, no importa. ¿Usted cree que a esta edad pueda todavía haber novios celosos? Oigan, novios piadosos que a lo mejor le presten la novia podría haber, pero celosos no, oigan. Véndase nomás, véndase. Piadoso, piadoso, el marketing. Muy bueno, muy bueno. Yo quería aprovechar sobre este tema, Ricardo, porque nos retrotraemos a 23, 22 años atrás, en el tema del parque generador térmico. ¿Qué realmente podemos hacer? El gobierno de Lenín Moreno, de lo que sabemos, no invirtió en el mantenimiento del parque térmico. El gobierno de Guillermo Lasso no invirtió en el mantenimiento del parque térmico. Este gobierno tampoco. Y lo han dicho varios exministros. Dinero que sobra, excedente que hay en CENEL o CELEC, se lo lleva el Ministerio de Finanzas. De todos los gobiernos. Entonces no hay nunca el dinero para hacer cosas técnicas por esto que acabas tú de mencionar. Entonces, ¿cómo podemos poner en funcionamiento ese parque térmico que yo recuerdo, ustedes quisieron justamente concesionarlo, que abrir la inversión? No sé, hubo todas las obstrucciones y gente que estuvo en contra. Bueno, y luego en el gobierno de Rafael Correa, pues lo que más bien se hizo es un modelo estatista, absolutamente. Entonces, la pregunta, cuando seguimos con un problema energético que seguramente a finales de año, octubre, por ahí va a volver a golpearnos, entonces, ¿cómo acelerar para que el parque térmico entre en funcionamiento? Andrés, yo no soy economista, he tenido experiencia en el sector público, pero yo le escucho a los que saben. Escucho a Spurrier, escucho a Dajic, escucho a Fausto Ortiz, a muchos economistas que conocen el tema fiscal. Y lo que ocurre en el Ministerio de Finanzas, cuando tú dices que la plata que es para tal cosa se la llevan finanzas para otra, eh, lo que pasa es que tenemos que pagar miles de millones de dólares en subsidios. Entonces, finanzas, que es la herramienta económica del gobierno, paga una serie de subsidios que sin duda distorsionan la economía. Seguimos teniendo una burocracia muy alta, pero eso no hay nada que hacer. De eso hablamos ya hace 40 años. Pero los subsidios, por favor, que se analice la focalización ya rápida y eficiente de los subsidios y la eliminación de otros subsidios. En la Asamblea se aprueba una ley eléctrica, pero la ley eléctrica que se aprobó no es una ley que facilita la inversión privada. Entonces, la reparación del parque térmico, que es muy urgente, sin duda alguna, pero no es realmente Tú dices la última ley, la de no más apagones. Exacto, la de no más Exacto. apagones. Sí, No porque es se una dejó ley. solo hasta 10, creo que son megavatios el tema de la energía solar, no se permite más. Claro. Entonces nuestro sector político no es un sector proclive a solucionar realmente los problemas a través de la única vía que le da soluciones permanentes, que es la vía de la inversión. Y es la vía de la inversión privada, que es la que puede venir a gastar, así como gastan en el Perú en un puerto que va a ser un hub, allá como se dice ahora en el Perú. Aquí pudieran haber inversiones privadas que ayuden a mejorar el sector eléctrico, Andrés. Entonces, si la ley no facilita la inversión privada, si tenemos exceso de subsidios, entonces vamos a seguir hablando de esto. Nuestros tataranietos van a continuar aquí en Atalaya después de 50 años hablando exactamente de lo mismo que tú y yo hablábamos el 2020. Perdón, el 2000. Porque el año 2000 hablábamos exactamente del mismo tema, de las crisis de las cafeteras, que eran las centrales térmicas.
de la posibilidad de abrir la inversión. Entonces, tenemos conversaciones recurrentes porque no se toma el toro por los cuernos y no se dice, ok, vamos a terminar con este tema de los subsidios, vamos a focalizar el tema de los subsidios, cualquiera que sea el costo político que eso tenga, tratando de disminuirlo, y vamos también a abrir esto a la inversión privada. Ahora, nosotros tenemos en el Ecuador un sector político que es la izquierda de Correa y la CONAIE, el sector indígena, que son sectores beligerantes abiertamente opuestos a este tipo de soluciones. He oído que se van a aliar para las próximas elecciones, Correa y la CONAIE. Ojalá, ojalá, Andrés, que eso ocurra, porque son tal para cual. Y que el país identifique y asocie, a pesar de que se han peleado en algunas ocasiones, asocia a estos sectores, que son los sectores que colaboran para que este país no avance. Las 9 de la mañana con 47 minutos. En efecto, anoche hubo una noticia, ayer tarde realmente, en el sentido de que siguen en charlas, siguen en conversaciones y coqueteos entre RC5, es decir, el correísmo, y Pachacutic del grupo del señor Isa, que es el que lo está controlando actualmente, Pachacutic. Así es que es probable lo que dice el doctor Ricardo Noboa, de que haya esa alianza Isa de binomio de la abogada Luisa González. Vamos a ir con la pregunta. Doctor, nuevamente buenos días. Sabemos que tiene poco tiempo y antes de terminar la entrevista, sí me gustaría saber su opinión sobre esta pugna que tiene el presidente Daniel Noboa con su vicepresidenta y qué va a pasar si él pues efectivamente se lanza a la reelección. ¿Cuál es su opinión? Ingeniero, es que se escucha entrecortado y la verdad es que a veces no le escuchamos para darle paso a Romina, en todo caso, que ya hizo la pregunta, pero no sé si la Claro. pueda. ¿Ya la escuchó, doctor Novoa, la pregunta de Romina? No, yo escucho muy bien. Es a Julio y a Andrés que los tienen los Ah, hackers, sí, los perfecto. tienen complicados. Haga una investigación ahí, realmente, los Alcides. Sí, sí. A ver, la Constitución está ahí. La Constitución dice que en el caso de que el presidente salga o tenga que ser reemplazado, la reemplaza el vicepresidente. Eso es lo que dice la norma constitucional. Hoy en día, el presidente de la República solamente tiene que pedir licencia, me parece que un mes antes de la campaña electoral. O sea que no estamos hablando de lo que yo conozco, de un encargo que pudiera durar 6 meses, 7 meses, sino que es un encargo corto, porque si las elecciones son en febrero 12, me parece, la campaña dura un mes, esto será pues por enero o algo por el estilo. Tampoco se trata de eso. De otro lado, me parecería terrible que la vicepresidenta, en un encargo corto, por ejemplo, pretenda cambiar ministros de Estado, diseñar una nueva política económica. Eso me parecería una harakiri de la presidenta y el país tampoco lo va a aceptar, porque estos encargos son encargos simplemente de naturaleza casi diplomática. Te encargas, pero no tienes un real poder. Entonces, yo creería que esto se puede resolver con cierta sensatez. Ya. Claro, hay un distanciamiento muy grande entre presidente y vicepresidente, y vicepresidenta. Entonces, efectivamente, eso torna difícil el asunto, pero las cosas tienen que resolverse realmente por la vía constitucional. Es la vía constitucional la llamada a solventar este tipo de pugnas y de situaciones. Es lo que te puedo contestar al momento, Romina. Muchas gracias. Doctor, en vista de que, bueno, Sí, ya pues tiene que terminarse el tiempo, usted tiene una reunión y así lo entendemos. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros al doctor Ricardo Noboa Bejarano. Que le un vaya muy bien, abrazo. doctor. Un abrazo grande, mi querido Alcides, a todos ustedes. Y que gane su equipo esta noche, oiga, porque se No pone mucho tenga caramel. 2-0, no No tenga va a duda. ser. Ok, un abrazo. Muy bien, doctor Ricardo Noboa Bejarano ha estado con nosotros. 9 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista.
Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.